Estás escuchando Presbiterianos Hoy, un podcast cristiano. En medio de la confusión doctrinal, la superficialidad espiritual y la pérdida del temor de Dios, volvemos a las Escrituras, a la doctrina bíblica y a la fe reformada. Aquí reflexionamos sobre las verdades eternas reveladas en la palabra, confesadas por la Iglesia y proclamadas con fidelidad. Presbiterianos Hoy es una voz firme en tiempos de confusión. Comienza ahora un nuevo episodio. Bienvenidos a 5 minutos de Teología Reformada, el podcast de Presbiterianos Hoy. Hoy estamos en el episodio número 8 y vamos a responder a la pregunta: ¿qué significa que Dios es eterno? Cuando decimos que Dios es eterno, probablemente pensamos inmediatamente que significa que Dios siempre ha existido y que nunca dejará de existir. Y por cierto que eso es verdad. Pero cuando nos detenemos un poco más en esta afirmación, descubrimos que estamos delante de una de las verdades más profundas acerca de Dios y al mismo tiempo una de las verdades que más puede transformar la manera en que nosotros entendemos nuestra propia vida. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Toda nuestra existencia está marcada por él. Nacemos en un día determinado, crecemos, envejecemos y finalmente llega el momento en que nuestra vida termina. Miramos hacia atrás y encontramos recuerdos. Miramos hacia adelante y encontramos cosas que todavía no conocemos. Vivimos siempre entre lo que ya ocurrió y lo que todavía está por ocurrir. Por eso, por eso nos cuesta tanto pensar en la eternidad. Todo lo que conocemos tiene un comienzo. Una casa comienza cuando alguien la construye, una planta cuando germina, una persona cuando nace. Incluso aquellas cosas que nos parecen permanentes tuvieron un comienzo. Entonces parece naturalmente la pregunta: si todo tiene un comienzo, ¿cuándo comenzó Dios? Pues bien, la Biblia responde a esa pregunta de una manera que al principio puede parecernos extraña, porque no nos dice cuándo comenzó Dios, porque Dios no comenzó. Cuando Moisés pregunta por su nombre, el Señor le responde: yo soy el que soy. Dios no presenta su existencia como algo recibido de otro. No dice que le dio vida ni de dónde procede, simplemente dice: yo soy. Y eso es precisamente lo que encontramos en las primeras palabras de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio es el principio de la creación, no el principio de Dios. Cuando comienza la historia del universo, Dios ya está allí. Antes de que existieran los cielos, Dios ya era. Antes de que existiera la tierra, Dios ya existía. Antes de que existiéramos nosotros, Dios ya era. El Salmo 90 expresa esta verdad de una manera extraordinariamente hermosa. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés está mirando aquello que para nosotros parece más estable y permanente: los montes, la tierra, el mundo. Y nos recuerda que incluso todo eso tuvo un comienzo. Dios no. Dios es anterior a todo lo creado y seguirá siendo Dios cuando todo lo que conocemos haya pasado. Y esto nos lleva a una verdad fundamental. Dios no depende de nada fuera de Él. Nosotros sí. Nuestra existencia depende de nuestros padres. Nuestra vida depende de la creación que Dios sostiene y finalmente dependemos de Dios para cada instante de nuestra existencia. Pero Dios no necesita que algo externo le dé vida o lo mantenga existiendo, porque Él es la fuente de toda existencia. La teología reformada llama a esto la aseidad de Dios, es decir, que Dios existe
por sí mismo y no depende de ninguna realidad exterior. Quizás nunca nos hemos detenido a pensar cuánto cambia esto nuestra manera de relacionarnos con Dios. Nosotros vivimos intentando sostener cosas que en realidad no podemos controlar. Nos preocupamos por nuestra familia, por el futuro, por la salud, por el trabajo, por la iglesia, por las decisiones que tendremos que tomar. Y muchas veces llevamos cargas que no nos corresponden porque en el fondo actuamos como si todo dependiera de nosotros. La eternidad de Dios nos recuerda que no es así. Nosotros dependemos de Él. Él no depende de nosotros. La obra de Dios no descansa finalmente sobre nuestra fuerza. La iglesia no depende de nuestra capacidad. El futuro no está sostenido por nuestras manos. Nosotros somos criaturas y administradores. Dios es el Señor. Y esto no debería producir temor, sino descanso. Porque si Dios fuera tan cambiante y limitado como nosotros, nuestra confianza en Él sería frágil. Pero Dios permanece. Nosotros cambiamos de opinión, nos cansamos, nos debilitamos, atravesamos momentos de duda y vivimos circunstancias que se transforman constantemente. Pero Dios no envejece, Dios no pierde su poder. No hay un momento en que Dios sea más Dios que el otro. Él es eternamente quien es. Por eso, la eternidad de Dios no es una doctrina fría, es una de las razones por las cuales podemos confiar en Él. Cuando nosotros no sabemos qué ocurrirá mañana, Dios sigue siendo Dios. Cuando no comprendemos lo que está haciendo, Él sigue siendo Dios. Cuando nuestras fuerzas disminuyen, Él sigue siendo Dios. Y quizás por eso el Salmo 90, después de contemplar la eternidad de Dios, comienza a hablar de la brevedad de nuestra propia vida. Moisés dice, los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años. Y luego añade, acabamos nuestros años como un pensamiento. Es difícil no identificarse con esas palabras. Cuando somos jóvenes, pensamos que tenemos muchísimo tiempo por delante. Pero llega el momento en que comenzamos a mirar hacia atrás y nos sorprendemos de la rapidez con que han pasado los años. Personas que estuvieron a nuestro lado ya no están. Lugares que fueron importantes para nosotros han cambiado. Nuestros hijos han crecido. Muchas cosas que parecían lejanas ahora forman parte de nuestros recuerdos. Moisés no contempla esto para llevarnos al pesimismo, lo contempla para enseñarnos sabiduría. Por eso ora, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días no significa vivir obsesionados con nuestra muerte, sino que significa reconocer que la vida es un regalo limitado y precisamente por eso es precioso. Si nuestros días fueran infinitos, podríamos postergar indefinidamente lo importante, pero no lo son. Tenemos una vida, tenemos oportunidades concretas, tenemos personas que Dios ha puesto a nuestro lado durante un tiempo determinado, tenemos responsabilidades que no podremos cumplir para siempre. Por eso hay palabras que debemos decir mientras podemos decirlas. Hay personas a quienes debemos pedir perdón. Hay pecados que debemos abandonar. Hay oportunidades de servir al Señor que quizás no volverán a presentarse de la misma manera. Nuestros días son breves y precisamente por eso debemos aprenderlos a vivir con sabiduría. Pero aquí aparece algo que particularmente considero todavía más importante. Nuestra vida es breve, sí, pero no está abandonada al azar, porque nuestros días están delante del Dios eterno. Nosotros vemos nuestra vida desde dentro, conocemos el presente y recordamos el pasado, pero no sabemos qué ocurrirá mañana. Dios, en cambio, conoce toda nuestra historia. Hay circunstancias que nosotros no entendemos y que quizás nunca lleguemos a comprender completamente. A veces preguntamos, ¿por qué Dios permitió determinada situación? Y no encontramos una respuesta inmediata.
Pero nuestra incapacidad para comprender lo que ocurre no significa que Dios haya perdido el control. Nosotros vemos una parte de la historia. Dios conoce la historia completa. Y esto es especialmente consolador cuando atravesamos tiempos difíciles. En medio de una prueba podemos pensar que nuestra situación es un caos, que las cosas se han salido de control o que el futuro es incierto. Pero la eternidad de Dios nos recuerda que nuestra perspectiva es limitada. Él no está descubriendo el futuro a medida que nosotros lo vivimos. Él es Dios eterno que gobierna su creación. Por eso podemos hacer planes sin convertirlos en ídolos. Podemos trabajar sin pensar que todo depende de nosotros. Podemos preocuparnos legítimamente por aquello que nos corresponde, pero podemos entregar a Dios aquello que no podemos controlar. No conocemos el mañana, pero conocemos al Dios que estará allí cuando llegue el mañana. Y aquí llegamos al corazón del Evangelio, porque podríamos pensar que la eternidad de Dios significa que Dios está infinitamente lejos. Él es eterno y nosotros temporales. Él es el creador y nosotros criaturas. Y eso es cierto. Pero la Biblia nos presenta una verdad que supera todo lo que podríamos haber imaginado. El Dios eterno entró en nuestra historia. Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el momento señalado por Dios, el Hijo eterno vino al mundo. Y Juan lo explica diciendo, en el principio era el verbo, y luego aquel verbo fue hecho carne. Detengámonos un momento aquí. El Hijo no comenzó a existir en Belén. El Hijo eterno entró en Belén. No comenzó a existir cuando nació de María. Asumió nuestra naturaleza humana en un momento concreto de la historia. El eterno entró en el tiempo. Y esto no fue simplemente para que Dios pudiera acercarse emocionalmente a nosotros. Fue para salvarnos. El Hijo eterno asumió nuestra humanidad, vivió bajo la ley, la obedeció perfectamente, allí donde todos nosotros hemos pecado. Entró en nuestra condición, sufrió, fue rechazado y finalmente murió en la cruz. El Dios eterno no permaneció distante contemplando nuestra necesidad. En Cristo vino a nosotros. Y aquí la doctrina de la eternidad deja de ser una afirmación abstracta y se convierte en una fuente de esperanza, porque el mismo Cristo que entró en nuestra historia para redimirnos es ahora quien nos promete vida eterna. Jesús dice en Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nos muestra que la vida eterna no consiste simplemente en vivir indefinidamente, consiste en conocer a Dios, vivir reconciliados con Él y disfrutar para siempre de su presencia. Eso significa que nuestra existencia presente, aunque breve, no es la totalidad de nuestra historia. Para quienes están en Cristo, hay una esperanza que va más allá del tiempo. Esperamos la resurrección, esperamos la renovación de todas las cosas, esperamos el día en que estaremos para siempre con el Señor. Y por eso hay una palabra en Hebreos que adquiere un significado especial. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Importante recordar esto cuando todo lo demás a nuestro alrededor cambia. Nosotros cambiamos, Cristo permanece. Nuestra situación puede cambiar, Cristo permanece. Nuestra salud puede cambiar, Cristo permanece. Nuestra familia atraviesa distintas etapas, Cristo permanece. Nuestras fuerzas disminuyen, Cristo permanece. Y llegará el día en que nuestros días aquí terminen, pero Cristo seguirá permaneciendo. Y esa es nuestra esperanza. No tenemos que fingir que somos eternos, porque no lo somos. Somos criaturas. Nuestros días son contados, nuestra vida es breve, pero pertenecemos a aquel que es eterno. Por eso cuando el paso del tiempo nos produce tristeza, podemos llevar esa tristeza delante de Dios. Cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta que los años han pasado, podemos agradecer. Cuando miramos hacia adelante y sentimos incertidumbre, podemos confiar.
Y cuando pensamos en el final de nuestra vida, podemos recordar que para el creyente la muerte no tiene la última palabra, porque nuestra esperanza no está en nosotros, está en Cristo, y Cristo permanece. Quizás eso es lo que el Salmo 90 quiere enseñarnos finalmente. Moisés no termina diciendo, Señor, haz que nuestros días sean interminables. Termina diciendo que Dios establezca la obra de nuestras manos, es decir, que nuestros pocos días tengan significado porque están puestos delante de Él. Finalmente, hay algo profundamente consolador en saber que nuestros días están en las manos de alguien que no cambia. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sabemos quién tiene nuestro tiempo. No sabemos qué traerá mañana, pero sabemos quién estará allí. No sabemos cuándo terminará nuestra historia terrenal, pero sabemos cómo termina la historia de aquellos que están en Cristo. Por eso, hermanos, cuando hoy mires el reloj y sientas que el tiempo pasa, no lo mires solamente con nostalgia o temor. Recuerda al Dios eterno. Nuestros días pasan, Él permanece. Nuestra vida cambia, Él permanece. Nosotros somos débiles, Él permanece. Y si estamos en Cristo, podemos caminar hacia el futuro con una esperanza que el tiempo no puede destruir. Porque nuestro tiempo está en las manos del Dios eterno. Y eso para el creyente es suficiente. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gracias por escuchar el episodio de hoy y nos escuchamos la semana entrante, si el Señor lo permite. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Presbiterianos Hoy. Oramos para que la verdad de Dios te haya edificado y que su palabra siga guiando tu vida con fidelidad y firmeza. No olvides compartir este contenido con otros creyentes y seguirnos en nuestras plataformas. Hasta la próxima semana, con la ayuda del Señor, aquí en Presbiterianos Hoy, una voz fiel en tiempos de confusión. Soli Deo Gloria.